¿Sabías que en Canadá es posible perder la protección de refugio después de haberla obtenido? Muchas personas creen que una vez reconocidas como refugiadas, su estatus está protegido para siempre. Pero la ley canadiense establece situaciones específicas en las que esa protección puede cesar. Hoy vamos a explicar qué son las solicitudes de cese, cuáles son sus causales, qué consecuencias tienen y qué derechos tiene la persona protegida frente a este proceso. Imagina a una persona que obtuvo protección de refugio en Canadá hace varios años. Posteriormente, renovó el pasaporte de su país de origen para viajar. O regresó brevemente a ese país por razones familiares. O solicitó la ciudadanía de un tercer país. Tiempo después, recibe una notificación del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración, informándole que se iniciará un proceso para cesar su condición de refugiado. Esto sucede con más frecuencia de lo que muchas personas imaginan. ¿Qué es una solicitud de cese? Una solicitud de cese es un proceso legal mediante el cual el Ministro de Ciudadanía e Inmigración solicita a la División de Protección de Refugiados que declare que la condición de refugiado de una persona protegida ha llegado a su fin. Este proceso está regulado por el artículo 108 de la IRPA. Si la solicitud es aprobada, la persona deja de ser reconocida como refugiada de la Convención o como persona necesitada de protección en Canadá. Los 5 motivos de cese. El artículo 108.1 de la IRPA establece 5 motivos por los cuales puede cesar la protección de refugio. El primero es que la persona se haya acogido voluntariamente a la protección de su país de nacionalidad. El segundo es que haya readquirido voluntariamente su nacionalidad. El tercero es que haya adquirido una nueva nacionalidad y goce de la protección de ese nuevo país. El cuarto es que se haya restablecido voluntariamente en el país que abandonó. Y el quinto es que las razones por las que solicitó protección hayan dejado de existir. ¿Quién tiene la carga de la prueba? En una solicitud de cese, la carga de la prueba recae sobre el ministro. Es el ministro quien debe demostrar, según la preponderancia de las pruebas, que se configura alguno de los motivos establecidos en el artículo 108.1. Esto fue confirmado por el Tribunal Federal en el caso Lee de 2015. Sin embargo, esto no significa que la persona protegida deba permanecer pasiva. Tiene el derecho y la responsabilidad de presentar evidencia y argumentos en su defensa. El primer motivo, acogerse a la protección del país de origen. Este es el motivo de cese más frecuente en la práctica. Para que aplique el párrafo 108.1a, deben cumplirse 3 elementos. El primero es la voluntariedad. La persona debe haber actuado de forma voluntaria. El segundo es la intención. La persona debe haber tenido la intención de acogerse nuevamente a la protección de su país de nacionalidad. El tercero es la efectividad. La persona debe haber obtenido efectivamente esa protección. Este marco fue establecido con base en el párrafo 119 del Manual del ACNUR y fue aplicado por el Tribunal Federal en el caso Kwok de 2015. La presunción del pasaporte. Aquí hay algo que muchas personas desconocen y que puede tener consecuencias muy serias. Si una persona protegida solicita y obtiene un pasaporte de su país de origen, o lo renueva, la ley presume que tuvo la intención de acogerse nuevamente a la protección de ese país. Esta presunción está basada en el párrafo 121 del Manual del ACNUR y fue aplicada por el Tribunal Federal en el caso Lee de 2015. Es una presunción que puede ser refutada, pero quien debe rebatirla es la persona protegida, presentando evidencia que demuestre que no tuvo esa intención. El riesgo futuro no es relevante en ciertos motivos. Este es un punto legal que puede sorprender a muchas personas. Cuando el cese se analiza bajo los motivos A al D del artículo 108.1, el riesgo futuro de persecución que podría enfrentar la persona en su país de origen no es relevante para esa determinación. Esto fue confirmado por el Tribunal Federal en el caso Baluch de 2015. Significa que aunque la persona pueda demostrar que aún tiene miedo de regresar a su país, ese argumento no detiene automáticamente el análisis de cese bajo esos motivos específicos. Las razones humanitarias no son consideradas. Otro punto importante que muchas personas no conocen. La División de Protección de Refugiados no está obligada a tener en cuenta razones humanitarias y compasivas al decidir una solicitud de cese. Esto fue establecido por el Tribunal Federal en el caso Abadi de 2016.
significa que circunstancias personales difíciles, lazos familiares en Canadá, u otras consideraciones humanitarias no detienen el proceso de cese por sí solas. Ese análisis corresponde a un proceso separado. El quinto motivo, cambio de circunstancias. El quinto motivo de cese, establecido en el párrafo 108.1, es que las razones por las que la persona solicitó protección hayan dejado de existir. Este motivo está estrechamente relacionado con el concepto de cambio de circunstancias en el país de origen. Sin embargo, existe una excepción importante. Este motivo no aplica cuando la persona demuestra que existen razones imperiosas, derivadas de persecución, tortura o trato grave anteriores que justifican que no regrese a su país, a pesar de que las condiciones hayan cambiado. La diferencia entre los motivos, una consecuencia crítica. Aquí hay una distinción legal de enorme importancia práctica. Si el cese es declarado bajo los motivos A al D del artículo 108.1, la persona pierde su estatus de residente permanente y se vuelve inadmisible en Canadá. En cambio, si el cese se declara bajo el motivo E, relacionado con el cambio de circunstancias, la persona no pierde automáticamente su residencia permanente, ni se vuelve inadmisible. Esta diferencia puede determinar completamente el futuro de una persona y su familia en Canadá. La discreción de la Junta. La División de Protección de Refugiados tiene discreción respecto al motivo de cese que aplicará independientemente de los motivos planteados inicialmente por el ministro. Esto significa que incluso si el ministro invoca un motivo específico, la Junta puede analizar y aplicar un motivo diferente si los hechos del caso lo justifican. Esta discreción hace aún más importante contar con representación legal calificada durante todo el proceso. Los motivos B, C y D. Jurisprudencia limitada. Los motivos de cese relacionados con la readquisición voluntaria de nacionalidad, la adquisición de una nueva nacionalidad con protección efectiva y el restablecimiento voluntario en el país de origen cuentan con jurisprudencia más limitada en los tribunales canadienses. Esto significa que el análisis de estos motivos depende en mayor medida de las circunstancias específicas de cada caso y de los principios generales del derecho de refugio canadiense. La orientación legal especializada es especialmente importante en estos escenarios. Errores comunes que pueden activar un cese. Uno de los errores más frecuentes y graves es renovar o solicitar el pasaporte del país de origen, sin consultar previamente con un profesional autorizado. Otro es regresar al país de origen, incluso por razones urgentes como una emergencia familiar, sin entender las consecuencias legales. También es común solicitar la ciudadanía de un tercer país sin evaluar si eso puede activar el motivo de cese del párrafo 108.1c. Y un error grave es no buscar representación legal inmediatamente al recibir una notificación de solicitud de cese. ¿Qué derechos tiene la persona protegida? Toda persona protegida frente a una solicitud de cese tiene derecho a una audiencia justa ante la División de Protección de Refugiados. Tiene derecho a presentar evidencia y argumentos para rebatir los motivos de cese planteados. Tiene derecho a ser representada por un abogado o consultor de inmigración autorizado. Tiene derecho a que la Junta analice todos los factores relevantes del caso. Y si la decisión es negativa, tiene derecho a buscar revisión judicial ante el Tribunal Federal dentro de los plazos establecidos. La persona protegida tiene la responsabilidad de entender que ciertos actos pueden activar un proceso de cese. Tiene la responsabilidad de consultar con un profesional autorizado antes de tomar decisiones que puedan afectar su estatus, como renovar un pasaporte extranjero o regresar a su país de origen. Y si recibe una notificación de solicitud de cese, tiene la responsabilidad de actuar de forma inmediata, buscar representación legal y preparar su defensa con evidencia sólida y oportuna. Las solicitudes de cese son procesos legales complejos, con consecuencias potencialmente devastadoras para una persona y su familia. La pérdida del estatus de refugiado puede implicar también la pérdida de la residencia permanente e incluso la inadmisibilidad en Canadá. Por eso es fundamental no tomar decisiones que puedan activar estos procesos sin consultar previamente con un profesional autorizado. Y si ya existe una solicitud de cese en curso, la representación legal especializada desde el primer momento es absolutamente indispensable.
Si esta información te fue útil, compártela con alguien que la necesite. Muchas personas protegidas en Canadá toman decisiones cotidianas sin saber que pueden activar un proceso de cese de su protección. Síguenos en las redes sociales de CS Consulting Canadá para seguir recibiendo contenido educativo confiable sobre derecho migratorio canadiense. Porque conocer la ley es la mejor forma de protegerte. Nos vemos en el próximo video.